La habitación estaba cerrada. Afuera, la vida seguía. Se oían pasos en la calle, voces de niños, puertas que se abrían, tardes que pasaban con una normalidad que para otros parecía sencilla. Pero dentro de aquella habitación, una niña permanecía lejos de todo eso. Su infancia no avanzaba al mismo ritmo que la de los demás. Una enfermedad renal crónica la obligó a vivir durante años entre la cama, el silencio y la espera. A esa edad, otros niños corrían sin pensar en el cuerpo. Ella aprendió demasiado pronto que el cuerpo podía convertirse en una frontera. Había días largos, días repetidos, días en los que el mundo parecía estar al otro lado de una ventana. La enfermedad no solo le quitaba fuerzas, también intentaba quitarle movimiento, calle, juegos, libertad y esa sensación de que el futuro pertenece a quien todavía es pequeño. Pero cerca de ella había una guitarra. Al principio, aquel instrumento no parecía una promesa, era apenas madera, cuerdas, sonido, algo que podía tocarse cuando el cuerpo no permitía correr. Algo que podía acompañarla cuando la habitación se volvía demasiado grande y demasiado sola. Poco a poco, aquella guitarra empezó a ocupar un lugar distinto. Cada acorde abría una grieta en el encierro. Cada nota parecía decirle que todavía había una forma de salir, aunque sus pies no pudieran hacerlo. La niña empezó a escuchar más de lo que hablaba. Leyó, pensó, observó, y aprendió a convertir la soledad en palabras. Aprendió que una canción podía ser refugio, pero también respuesta. Cuando la enfermedad parecía reducir su mundo, la música lo agrandaba. Cuando el destino intentaba escribir por ella una vida pequeña, la guitarra le entregaba una manera de defenderse. Aquella niña no nació en un escenario. No empezó rodeada de focos. No fue empujada por una fama fácil. Su primer combate fue contra el dolor, contra la inmovilidad, contra los días en que parecía que la vida pasaba lejos de su cama. Y aún así, dentro de esa fragilidad empezó a formarse una voluntad que nadie podía ver todavía. Con los años, esa voluntad se convertiría en voz. Una voz femenina, firme, distinta. Una voz que no aceptaría obedecer en silencio. Una voz que cantaría al amor, pero también a la libertad, al orgullo, a la dignidad y a la mujer que se niega a ser moldeada por otros. La niña que había conocido primero la enfermedad terminaría levantándose contra muchas formas de destino. Su nombre era María Trinidad Pérez de Mirabete Mille. España la conocería como Mari Trini. Quédate hasta el final para descubrir el camino de aquella niña marcada por la enfermedad. Cómo encontró en la guitarra su primer refugio, cómo convirtió el dolor en fuerza, cómo desafió las reglas de su tiempo y cómo logró levantarse hasta convertirse en Mari Trini, la voz rebelde de España. María Trinidad Pérez de Mirabete Mille nació el 12 de julio de 1947. En una España que todavía respiraba las consecuencias de la posguerra. No llegó al mundo en un tiempo amable para las niñas que soñaban con decidir su propio camino. El país era rígido, conservador, vigilado por normas sociales muy estrechas, y la vida de una mujer parecía escrita antes de que pudiera elegirla. Había que ser obediente, discreta, correcta, paciente. Había que aceptar el lugar que la familia, la costumbre y la sociedad reservaban para cada una. En ese mundo nació la niña que muchos años después sería conocida como Mari Trini. Sus padres, Gonzalo Pérez Mirabete, Pascual de Riquelme y María Mille Campos, formaban parte de un entorno familiar donde no parecía evidente que aquella niña terminaría dedicando su vida a la música. No había un destino artístico preparado para ella. No había una puerta abierta esperándola en los escenarios. María Trinidad creció dentro de una realidad donde los sueños debían medirse con cuidado, y donde el futuro de una niña no se imaginaba necesariamente desde la libertad, sino desde la prudencia. Pero desde muy temprano, su vida empezó a desviarse de cualquier camino normal. La enfermedad apareció cuando todavía era una niña. Una enfermedad renal crónica empezó a marcar su cuerpo y a separar su infancia de la infancia de los demás.
A una edad en la que otros niños corrían, saltaban, jugaban en la calle y descubrían el mundo sin pensar demasiado en sus límites, ella tuvo que aprender otra lección. El cuerpo podía convertirse en una prisión. Entre los 7 y los 14 años, gran parte de su vida quedó reducida a una habitación, a una cama, a los cuidados, al silencio y a la espera. No era solo una enfermedad. Era una forma de aislamiento. Ese encierro infantil no debe contarse como un simple dato médico. Para una niña, 7 años son una vida entera. Son cumpleaños, juegos perdidos, amistades que avanzan fuera, tardes que no regresan, ventanas desde las que el mundo parece seguir sin pedir permiso. María Trinidad tuvo que mirar desde dentro lo que otros vivían afuera. Mientras la calle seguía su curso, ella aprendía a convivir con la paciencia forzada, con la incertidumbre y con esa sensación dura de sentirse distinta antes incluso de entender del todo por qué. La enfermedad podía quitarle movimiento, pero no podía impedirle pensar. Y quizá ahí empezó a formarse algo esencial en ella. La niña enferma aprendió a observar, aprendió a escuchar, aprendió a mirar los gestos de los adultos, a percibir los silencios, a entender que la vida no siempre era justa y que nadie venía a rescatarte de todo. Aquella soledad la hizo madurar antes de tiempo, la volvió más seria, más interior, más sensible a las heridas propias y ajenas. La fragilidad de su cuerpo no produjo una mujer débil. Empezó a construir una voluntad más profunda. En aquella piedosa habitación apareció el primer gran punto de apoyo: la música. Una guitarra se convirtió poco a poco en algo más que un instrumento. Para una niña que no podía correr libremente, tocar una cuerda era una forma de abrir una puerta. Cada sonido le permitía ir un poco más lejos que su cuerpo. Cada melodía era una manera de resistir el encierro. Antes de que la música fuera profesión, éxito o escenario, fue refugio. Fue compañía. Fue una forma íntima de decir: todavía estoy aquí. También llegaron los libros, las palabras, la necesidad de escribir. María Trinidad no solo buscaba distraerse, estaba construyendo un mundo propio. Cuando el cuerpo le imponía límites, la imaginación le entregaba espacio. Cuando la enfermedad intentaba reducir su vida a una cama, la música le enseñaba que podía transformar el dolor en lenguaje. Esa fue la primera batalla contra el destino. No rendirse interiormente, no aceptar que la enfermedad definiera todo lo que ella iba a hacer. La España en la que crecía tampoco hacía fácil esa batalla. Una niña enferma podía ser mirada con compasión, pero rara vez con ambición. Una mujer joven podía ser educada para obedecer, pero no para levantar una voz incómoda. Y sin embargo, dentro de María Trinidad empezaba a nacer exactamente eso: una voz. Todavía no era la voz rebelde que más tarde cantaría sin pedir permiso. Todavía no era la artista que desafiaría los moldes de su tiempo. Pero la raíz ya estaba allí, en la cama de una niña que aprendió a convertir la soledad en fuerza. Por eso, el origen de Mari Trini no puede separarse de la enfermedad. No porque la enfermedad explique todo, sino porque fue el primer enemigo que tuvo que enfrentar. Antes del público, antes de los discos, antes de las canciones que marcarían a varias generaciones, hubo una niña obligada a luchar contra su propio cuerpo. Y en medio de esa lucha, encontró el amor que iba a sostenerla durante toda la vida. El amor por cantar, por escribir, por tocar una guitarra y por transformar cada herida en una forma de libertad. María Trinidad Pérez de Mirabete Mille no empezó su historia caminando hacia un escenario. Empezó mirando el mundo desde una habitación. Pero en esa habitación, mientras la enfermedad parecía cerrar el futuro, nació la fuerza secreta de una mujer que un día se levantaría para desafiarlo. La infancia de María Trinidad no avanzó como una línea limpia. La enfermedad la cortó, la detuvo, la obligó a mirar desde un lugar al que ningún niño debería acostumbrarse tan pronto. Mientras otros descubrían el mundo con el cuerpo, ella tuvo que descubrirlo con la imaginación. Mientras otros aprendían la libertad corriendo por la calle,
ella aprendía la resistencia dentro de una habitación. Esa diferencia no fue pequeña. Una enfermedad renal crónica no solo marca los órganos, los días de fiebre o los cuidados médicos. También marca la forma de pensar, la manera de esperar, el modo en que una niña empieza a preguntarse por qué su vida parece más estrecha que la de los demás. En esos años, María Trinidad aprendió una lección dura. El mundo no siempre se abre cuando uno quiere. A veces hay que mirarlo desde lejos. A veces hay que escuchar cómo la vida ocurre detrás de una puerta. A veces hay que aceptar que el cuerpo se convierte en un límite antes de que el corazón esté preparado para entenderlo. Esa sensación pudo haberla quebrado. Pudo haberla convertido en una persona resignada, temerosa, encerrada para siempre en la idea de su propia fragilidad. Pero en ella ocurrió algo distinto. La enfermedad empezó a formar una personalidad más silenciosa, más profunda, menos dispuesta a aceptar respuestas fáciles. Una niña que pasa años apartada de una infancia normal, aprende a observar con una intensidad distinta. María Trinidad miraba los gestos, escuchaba las conversaciones, percibía las ausencias. La soledad le dio una sensibilidad aguda, pero también un carácter difícil. No era la sensibilidad de alguien débil. Era la sensibilidad de quien aprende a detectar el dolor porque lo conoce desde dentro. Esa mirada sería fundamental para la artista que vendría después. Mary Trini no cantaría desde la ligereza de quien nunca ha sido herida. Cantaría desde una memoria temprana de encierro, espera y lucha. El dolor también le enseñó a desconfiar de los papeles impuestos. Cuando una niña enferma es observada por los demás, muchas veces deja de ser vista como una niña completa. Se convierte en la enferma, la delicada, la que hay que cuidar, la que no puede. Esa etiqueta pesa. Puede volverse una jaula tan fuerte como la propia enfermedad. María Trinidad tuvo que sentir desde muy pronto que otros podían intentar definirla por lo que le faltaba, por lo que no podía hacer, por lo que su cuerpo no le permitía. Y quizá ahí nació una de las raíces de su rebeldía. La necesidad de no dejar que nadie decidiera por ella quién era. Esa rebeldía no apareció como un grito. No era todavía una consigna ni una canción famosa. Era algo más íntimo, una negativa interior. No quería ser únicamente una niña frágil. No quería que su vida quedara reducida a una cama. No quería que el destino tuviera la última palabra. Esa voluntad fue creciendo despacio, alimentada por el silencio, por los libros, por los pensamientos que se acumulaban durante las horas largas. Cada día de encierro podía ser también un día de formación. Lo que el mundo le negaba en movimiento, ella empezaba a recuperarlo en conciencia. La guitarra se convirtió en el primer instrumento de esa recuperación. Para otros, podía ser una distracción. Para ella, era algo mucho más serio. Era una forma de recuperar poder sobre su propia vida. La enfermedad imponía horarios, límites, cansancio. La guitarra, en cambio, le ofrecía una respuesta. Bastaba tocar una cuerda para que algo cambiara en la habitación. Bastaba repetir un acorde para sentir que la espera no era completamente inútil. Bastaba encontrar una melodía para transformar un día de dolor en una forma de expresión. Ahí empezó a formarse una idea que la acompañaría siempre. Cantar no era solo entretener. Cantar podía ser resistir. Escribir no era solo ordenar palabras bonitas. Escribir podía ser defenderse. La música le dio un espacio donde la enfermedad no mandaba del todo. En una vida limitada por el cuerpo, la canción le permitía moverse sin levantarse. Podía imaginar, recordar, desear, protestar, amar y desafiar desde un lugar que nadie podía tocar. Aquello fue su primer acto de libertad. Con los años, esa niña empezó a construir una relación muy particular con la soledad. No la buscaba como un lujo, porque al principio la soledad le fue impuesta. Pero aprendió a usarla. Aprendió que dentro del silencio podía aparecer una voz. Aprendió que las heridas, si no destruían, podían convertirse en material para crear. Esa transformación fue decisiva.
Mary Trini no sería una artista nacida de la comodidad. Sería una artista nacida de una lucha íntima, de una infancia donde cada día exigía paciencia, resistencia y una forma secreta de esperanza. La enfermedad también le dio una conciencia temprana del tiempo. Quien se siente vulnerable desde niño no mira el futuro igual que los demás. La vida deja de parecer garantizada. Cada oportunidad adquiere más peso. Cada deseo se vuelve más urgente. Tal vez por eso, cuando María Trinidad empezó a imaginarse fuera de aquella habitación, no soñó con una vida pequeña. Soñó con cantar, con escribir, con viajar, con ser escuchada. No quería recuperar solo los años perdidos. Quería convertirlos en una fuerza. Esa fuerza fue haciendo su carácter más complejo. Podía ser sensible, pero no dócil. Podía ser reservada, pero no sumisa. Podía parecer melancólica, pero dentro de esa melancolía había una determinación muy firme. La niña enferma empezó a entender que la fragilidad no era lo contrario de la fuerza. A veces, la fuerza nace precisamente de haber conocido la fragilidad demasiado pronto. A veces, quien ha estado obligado a quedarse quieto aprende a moverse después con más decisión que nadie. Por eso, cuando años más tarde Mary Trini cantara sobre mujeres que no aceptan ser definidas por otros, no lo haría desde una pose. Esa actitud ya estaba sembrada en su infancia. Antes de enfrentarse a una sociedad que quería mujeres obedientes, había tenido que enfrentarse a un cuerpo que quería limitarla. Antes de cantar contra los moldes, había vivido dentro de uno de los moldes más crueles, el de la niña enferma, a la que todos podían mirar con pena, pero pocos imaginaban como una futura voz poderosa. La música fue su punto de apoyo, pero también su entrenamiento. En cada canción que empezaba a nacer, María Trinidad encontraba una versión más fuerte de sí misma. No era una escapatoria vacía, era una construcción. La guitarra le enseñaba disciplina. Las palabras le enseñaban precisión. El canto le enseñaba que una emoción podía salir del cuerpo y llegar a otros. Aquello le dio una razón para levantarse por dentro, incluso cuando el cuerpo no podía hacerlo. Así se formó la personalidad de Mary Trini. Entre enfermedad y música, entre silencio y voluntad, entre fragilidad física y rebeldía interior. La niña que había sido obligada a madurar demasiado pronto, empezó a comprender que su destino no estaba escrito solo por la enfermedad. Había otra fuerza creciendo dentro de ella, una fuerza hecha de acordes, de letras, de pensamientos largos y de una decisión que se volvía cada vez más clara. Si la vida intentaba encerrarla, ella encontraría una forma de cantar hasta abrir la puerta. La guitarra llegó a la vida de María Trinidad como llegan algunas cosas decisivas, sin hacer ruido. No apareció como una promesa de fama, ni como una llave dorada hacia los escenarios. Al principio fue algo mucho más humilde, un instrumento cercano, posible, alcanzable desde la quietud de una habitación. Para una niña que había pasado demasiados días limitada por la enfermedad, aquella guitarra no era solo madera y cuerdas. Era una forma de tocar el mundo cuando el mundo parecía demasiado lejos. Durante los años de encierro, la enfermedad había impuesto sus propias reglas. Había reducido los movimientos, había ordenado los días alrededor del descanso, de los cuidados, de la espera. La vida exterior seguía avanzando con una naturalidad dolorosa. La calle, los juegos, los amigos, la adolescencia que empezaba a abrirse para otros. María Trinidad, en cambio, tenía que aprender a vivir con otro ritmo. Un ritmo lento, obligado, lleno de pausas. Pero la música empezó a romper esa lentitud desde dentro. Cada vez que sus dedos rozaban las cuerdas, algo cambiaba. La habitación dejaba de ser únicamente un lugar de enfermedad. Se convertía en un espacio donde podía crear. La cama, las paredes, el silencio y la espera ya no eran solo señales de límite. Empezaban a rodear a una niña que estaba aprendiendo a construir una salida. La guitarra no le devolvía de golpe la infancia perdida, pero le daba una manera de no sentirse vencida por ella. Aquella relación con la música no nació de la comodidad, nació de la necesidad.
María Trinidad no tocaba solo para pasar el tiempo. Tocaba para acompañarse, para resistir, para ordenar emociones que una niña quizá no sabía explicar con claridad. Había una diferencia enorme entre distraerse y salvarse por dentro. Para ella, la música empezó a ser esa segunda cosa. Un refugio que no negaba el dolor, pero lo transformaba. Un lugar donde la enfermedad no tenía la última palabra. Al principio, los sonidos pudieron ser torpes, inseguros, repetidos muchas veces hasta encontrar una forma. Pero incluso en esa torpeza había una victoria. Aprender un acorde era una pequeña conquista. Recordar una melodía era abrir una ventana. Escribir una frase era recuperar una parte de sí misma. Mientras el cuerpo le recordaba sus límites, la guitarra le mostraba que todavía podía avanzar. No con los pies, sino con la voz. No por la calle, sino por dentro. Ese fue el primer gran aprendizaje artístico de Mari Trini. Una canción podía nacer de una herida. No hacía falta disfrazar el dolor ni convertirlo en queja vacía. Bastaba escucharlo, sostenerlo, darle forma. La niña enferma descubrió que aquello que parecía condenarla también podía alimentar su mundo interior. La soledad podía convertirse en letra, la espera podía convertirse en ritmo, la tristeza podía convertirse en una melodía que otros, algún día, reconocerían como propia. La música empezó a darle una disciplina secreta. Tocar exigía paciencia. Escribir exigía atención. Cantar exigía valor. Ninguna de esas cosas era fácil para alguien que había aprendido tan pronto a convivir con la fragilidad. Pero precisamente por eso cada avance tenía más peso. María Trinidad no estaba jugando a ser artista. Estaba encontrando una manera de afirmarse. Cada canción que nacía era una respuesta a la idea de que su vida debía ser pequeña. También empezó a entender algo que luego marcaría toda su carrera. La voz no sirve solo para sonar bonita. La voz sirve para decir, para poner límites, para nombrar lo que otros prefieren ocultar, para defender la propia identidad. Esa conciencia no nació en un teatro ni en un estudio de grabación. Nació en la intimidad de una niña que, durante años, tuvo que escuchar demasiado silencio. Tal vez por eso, cuando más tarde cantara, sus canciones sonarían como si vinieran de un lugar profundo, de alguien que no decía las cosas por adorno, sino por necesidad. El amor por cantar fue creciendo como una forma de fe, no una fe religiosa ni ingenua, sino una confianza obstinada en que la vida podía abrirse de nuevo. Cuando María Trinidad cantaba, no era solo una niña enferma, era alguien capaz de imaginarse distinta, capaz de verse fuera de la cama, fuera de la habitación, fuera de la etiqueta de fragilidad que otros podían ponerle encima. Cantar le permitía ensayar una libertad que todavía no tenía completa. Esa fue la raíz más poderosa de su voluntad. No la ambición por ser famosa, no el deseo de ser admirada. Antes de todo eso, hubo una necesidad más limpia y más dura: sobrevivir emocionalmente. La música fue el hilo que la mantuvo unida a una idea de futuro. Una forma de decirse que, aunque la enfermedad hubiera ocupado tantos años, no iba a ocupar toda su vida. Con el tiempo, esa niña empezó a escribir no solo desde el dolor, sino contra el dolor. Había en sus primeras canciones una forma de resistencia íntima. No necesitaba declarar una guerra al mundo para estar luchando. Bastaba con seguir tocando. Bastaba con seguir cantando. Bastaba con no dejar que la habitación fuera el final de su historia. En cada acorde había una pequeña desobediencia al destino. La guitarra también la ayudó a descubrir su propia compañía. Una persona que pasa mucho tiempo sola puede hundirse en esa soledad o aprender a habitarla. María Trinidad aprendió a convertirla en materia artística. Sus pensamientos se volvieron más largos, sus emociones más densas, sus palabras más necesarias. Lo que para otros habría sido únicamente aislamiento, para ella empezó a ser preparación. Sin saberlo, estaba construyendo la futura voz de Mari Trini.
Una voz que no sonaría dócil, porque había nacido en una batalla silenciosa. Aquel instrumento le dio algo que la enfermedad no podía ofrecerle: dirección, la posibilidad de imaginar un camino, la certeza de que había dentro de ella una fuerza que no dependía solo del estado de su cuerpo. La enfermedad podía cerrar una puerta, pero la música abría otra, y esa puerta no daba todavía a los grandes escenarios, sino a algo más importante, a la convicción de que su vida no tenía por qué reducirse al sufrimiento. Por eso, cuando se habla de Mary Trini, la guitarra no debe aparecer como un detalle sentimental. Fue su primera aliada, su primera forma de rebeldía, su primera manera de levantarse sin levantarse. En una infancia marcada por la enfermedad renal crónica, aquel instrumento se convirtió en el punto de apoyo que le permitió no rendirse. No curó todas sus heridas, pero le enseñó a convertirlas en canciones. María Trinidad empezó a comprender que el destino no siempre se derrota con un gesto grandioso. A veces se derrota lentamente, una tarde tras otra, repitiendo acordes en una habitación, escribiendo palabras que nadie ha pedido, cantando cuando nadie escucha todavía. Así empezó su verdadera fuga. No huyó de la enfermedad negándola, huyó transformándola. Tomó el dolor, la soledad y la espera, y los convirtió en una voz. Esa voz todavía no había llegado a España. Todavía no se llamaba leyenda. Todavía no había dicho, yo no soy esa, frente a un país entero. Pero ya estaba naciendo. En la habitación de una niña enferma, entre libros, silencios y cuerdas de guitarra, empezaba a formarse la mujer que un día convertiría su herida en destino y su destino en canción. Cuando María Trinidad empezó a salir de aquella larga etapa de enfermedad, no volvió simplemente a la vida, volvió con una conciencia distinta. Para otros, crecer podía significar pasar de la infancia a la juventud casi sin darse cuenta. Para ella, crecer significaba recuperar poco a poco un territorio que le había sido arrebatado. La calle ya no era solo la calle, era una conquista. Caminar, respirar fuera de la habitación, mirar escaparates, escuchar voces desconocidas, sentir que el mundo no terminaba en las paredes de una casa. Todo eso tenía para ella un valor que otros quizá no podían entender. La enfermedad no desaparecía de la memoria. Aunque el cuerpo mejorara, quedaba dentro de ella la huella de los años perdidos, de los días inmóviles, de las horas en que la vida parecía ocurrir lejos. Por eso, cuando empezó a mirar hacia afuera, no lo hizo con ingenuidad. No era una joven que simplemente quisiera divertirse o probar suerte. Era alguien que había pasado demasiado tiempo esperando, y que ahora sentía que no podía permitirse una vida pequeña. Había algo urgente en su forma de acercarse al futuro, como si cada oportunidad tuviera el peso de todos los años que la enfermedad le había robado. Pero salir al mundo no significaba encontrarlo abierto. La España en la que María Trinidad crecía seguía siendo una España difícil para una mujer con voz propia. La sociedad esperaba discreción, obediencia, prudencia. Una joven podía cantar, sí, pero no siempre se aceptaba que pensara demasiado, que escribiera sus propias canciones, que se expresara con una intensidad incómoda, que no quisiera convertirse en adorno. Para una mujer, el talento podía ser celebrado mientras no molestara. Pero María Trinidad no había sobrevivido a años de encierro para convertirse en una figura dócil. Ese fue uno de sus primeros choques con el destino. La enfermedad había intentado limitarla desde dentro. Ahora el mundo intentaba limitarla desde fuera. Antes era el cuerpo el que le decía, no puedes. Ahora eran las costumbres, las miradas, las expectativas ajenas. Pero la niña que había aprendido a resistir en silencio ya sabía algo fundamental. Los límites no siempre son definitivos. A veces hay que rodearlos. A veces hay que romperlos despacio. A veces hay que convertirlos en canción. La guitarra siguió siendo su punto de apoyo. No era un recuerdo de la enfermedad, sino el puente que la llevaba más allá de ella. Con cada canción, María Trinidad iba construyendo una identidad nueva. Ya no era únicamente la niña que había estado enferma.
Tampoco quería ser vista solo como una muchacha sensible que escribía para aliviarse. Quería cantar porque cantar era la forma más profunda que tenía de existir. En la música encontraba una verdad que no dependía de la aprobación de nadie. Los primeros pasos no tuvieron la seguridad de una artista consagrada. Fueron pasos inciertos, llenos de dudas, de puertas que no se abrían del todo, de personas que podían escucharla sin comprender todavía lo que tenían delante. Para abrirse camino, una joven como ella necesitaba más que voz. Necesitaba carácter. Necesitaba paciencia. Necesitaba soportar el rechazo sin regresar a la habitación simbólica de la que tanto le había costado salir. Cada negativa podía recordarle la fragilidad de la infancia, pero cada nueva canción le recordaba que ya no era prisionera de aquella fragilidad. Había además una lucha interior. Después de pasar años bajo el signo de la enfermedad, lanzarse al mundo exigía una valentía especial. No bastaba con desearlo. Había que confiar en el propio cuerpo, en la propia voz, en la posibilidad de sostenerse frente a desconocidos. Había que exponerse, y para alguien que había vivido tanto tiempo protegida, cuidada, observada como frágil, exponerse era casi una revolución. Subir hacia la vida pública era decir, no soy solo lo que me ocurrió, no soy solo mi enfermedad, no soy solo la niña que tuvo que esperar, soy también lo que puedo construir. La música comenzó entonces a transformarse en una ruta de escape. No una fuga cobarde, sino una salida hacia la libertad. María Trinidad necesitaba aire, horizontes, lugares donde su voz no estuviera atrapada por lo que otros esperaban de ella. La posibilidad de viajar, de conocer otros ambientes, de escuchar otras músicas y otras maneras de vivir, fue ampliando su mundo. Aquello era importante. Quien ha crecido encerrada sabe reconocer el valor de una puerta abierta. Cada nuevo lugar era una confirmación de que la vida podía ser más amplia que el destino que parecía escrito para ella. Sin embargo, esa apertura no borraba las dificultades. Una mujer joven que quería escribir, cantar y decidir su camino, tenía que aprender a defenderse. Había que convencer a quienes dudaban. Había que resistir los intentos de moldearla. Había que soportar que otros quisieran suavizar su carácter, dirigir su imagen, convertir su sensibilidad en algo más cómodo para el público. Pero Mari Trini empezaba a nacer precisamente en esa tensión. No quería ser una voz fabricada, no quería cantar palabras vacías, no quería que su historia fuera contada por otros antes de poder contarla ella misma. Ahí se ve con claridad la continuidad entre la niña enferma y la artista futura. La enfermedad le había enseñado que perder el control sobre la propia vida era una experiencia dolorosa. Por eso, cuando empezó a entrar en el mundo de la música, necesitaba conservar algo suyo, algo intacto. Sus canciones no podían ser solo productos. Eran el lugar donde ella recuperaba autoridad sobre su vida. Si de niña el cuerpo había decidido por ella demasiadas cosas, ahora su voz tenía que decidir. El amor por el canto fue la fuerza que la sostuvo cuando el camino se volvió incierto. No era un adorno romántico, era una energía concreta. La empujaba a seguir cuando el reconocimiento no llegaba rápido. La obligaba a mejorar, la hacía insistir. La ayudaba a creer que todo lo vivido podía tener un sentido si lograba transformarlo en música. Esa fue su verdadera disciplina. Tomar la herida y trabajarla hasta convertirla en una canción capaz de tocar a otros. Poco a poco, María Trinidad empezó a dejar de ser solo una joven que cantaba desde su dolor. Empezó a convertirse en una artista con mirada propia. Su sensibilidad no era débil, era afilada. Su melancolía no era rendición, era memoria. Su voz no buscaba complacer de forma fácil. Buscaba decir algo. Y eso, en una época marcada por moldes rígidos, la hacía distinta antes incluso de alcanzar la gran fama. Había en ella una gravedad que venía de lejos, una forma de cantar como quien ya había tenido que pelear por su lugar en el mundo. También empezó a comprender que su historia podía dialogar con la de muchas mujeres. Ella había conocido una prisión física,
la de la enfermedad y la habitación. Pero fuera de esa habitación descubrió otras prisiones, las de la obediencia, el miedo, el qué dirán, la imagen de la mujer resignada. Tal vez por eso su futura rebeldía no sería superficial. Mary Trini no iba a cantar solo contra un dolor personal. Iba a cantar contra cualquier destino impuesto. Contra la idea de que una mujer debía aceptar sin discutir. Contra la costumbre de vivir según el papel que otros escribían. Aquel tránsito de la cama al mundo fue, en realidad, su primera gran victoria. No tuvo la forma de un aplauso masivo ni de un disco de éxito. Fue una victoria más silenciosa. Atreverse a salir, atreverse a creer en la voz propia, atreverse a no quedar reducida a la enfermedad, atreverse a imaginar una vida donde el dolor no fuera el final, sino el comienzo de una fuerza distinta. La niña que había tocado la guitarra para soportar el encierro, empezaba ahora a usar esa misma guitarra para abrirse camino. Ya no cantaba únicamente para acompañar la soledad. Cantaba para avanzar. Cantaba para probar que podía ocupar un lugar fuera de la habitación, fuera de la compasión, fuera de los límites que otros habían imaginado para ella. Cada paso era pequeño, pero cada paso tenía detrás años de lucha invisible. Y mientras el mundo todavía no sabía cómo llamarla, algo dentro de ella ya estaba decidido. No bastaba con sobrevivir, no bastaba con salir de la enfermedad, no bastaba con recuperar la vida que había perdido. María Trinidad quería convertir esa vida en una voz propia, una voz que no pidiera permiso. Una voz capaz de decir lo que muchas callaban. Todavía faltaba para que España la reconociera como Mary Trini. Todavía faltaba para que sus canciones se clavaran en la memoria de una generación. Pero el camino ya estaba abierto. La primera fuga había comenzado. Y no era solo una fuga de la cama, ni de la enfermedad, ni de la infancia rota. Era una fuga hacia la libertad, hacia la música, hacia una identidad que nadie podría encerrar de nuevo. Porque la niña que había aprendido a resistir en silencio estaba a punto de convertirse en una mujer que cantaría con una claridad imposible de ignorar. Cuando Mary Trini empezó a ser escuchada por el público, España no recibió solamente a una cantante. Recibió a una mujer que traía en la voz una historia de resistencia. No era una artista nacida para adornar una época. No cantaba como quien repite palabras bonitas para complacer. Cantaba como quien había aprendido, desde niña, que la vida podía encerrarte, limitarte, ponerte a prueba, y aún así no conseguir apagar lo que llevabas dentro. Por eso su voz sonaba distinta. Había en ella una mezcla de melancolía y firmeza, de herida y orgullo, de ternura y desafío. Mary Trini podía cantar al amor, pero no lo hacía desde la sumisión. Podía cantar al dolor, pero no desde la derrota. En sus canciones aparecía una mujer que sentía, que sufría, que recordaba, pero que también sabía decir no. Y en una España donde durante demasiado tiempo se había esperado de las mujeres silencio, obediencia y resignación, esa manera de cantar tenía algo profundamente rebelde. La niña que había estado marcada por la enfermedad empezaba a convertirse en una voz pública. Pero lo más importante no era solo que cantara. Lo importante era desde dónde cantaba. Había pasado por una infancia donde el cuerpo le había impuesto límites. Había conocido el encierro, la paciencia, la sensación de mirar la vida desde lejos. Y quizá por eso, cuando llegó al escenario, no se presentó como alguien dispuesta a aceptar nuevas jaulas. La música no era para ella una decoración. Era el lugar donde podía reclamar su identidad. En ese camino, canciones como Yo no soy esa terminaron funcionando casi como una declaración. No era solo una canción de amor o desamor. Era la voz de una mujer que se negaba a ser definida por otros. Una mujer que no aceptaba convertirse en la imagen cómoda que alguien esperaba. Una mujer que decía, con una claridad difícil de ignorar, que no estaba dispuesta a vivir dentro de un papel escrito desde fuera. Ahí estaba la verdadera fuerza de Mary Trini. Su rebeldía no necesitaba escándalos. No dependía de gritar más alto que nadie. Era una rebeldía más profunda,
la de una artista que elegía sus palabras, que escribía desde una experiencia propia, que defendía la dignidad femenina sin convertirla en discurso vacío. Ella había aprendido que una canción podía ser refugio, pero también podía ser frontera, una manera de decir, hasta aquí, una manera de proteger lo que una era. Para muchas mujeres, escucharla significaba reconocer algo que tal vez no se atrevían a decir en voz alta. En sus letras aparecían el orgullo herido, el amor difícil, la independencia, la soledad elegida, la necesidad de no desaparecer dentro de la vida de otro. Mari Trini cantaba desde sí misma, pero su voz abría espacio para muchas. Por eso su figura creció más allá del escenario. No era únicamente una intérprete de éxito, era una presencia incómoda para cualquier molde demasiado estrecho. Y esa incomodidad tenía raíces antiguas. La enfermedad había intentado convertirla en una niña frágil. La sociedad podía intentar convertirla en una mujer dócil. La industria podía intentar convertirla en un producto manejable. Pero Mari Trini llevaba demasiado tiempo luchando contra fuerzas que querían decidir por ella. Desde la cama de la infancia hasta los escenarios, su vida parecía repetir la misma batalla con distintos nombres. No dejar que otros escribieran su destino. El público empezó a ver en ella una artista seria, intensa, distinta. No era una cantante ligera. No parecía hecha para pasar de moda con facilidad. Había algo en su manera de mirar, de cantar, de sostener una frase, que transmitía una vida interior muy grande. Cada canción parecía venir de un lugar vivido. No era pose, no era personaje fabricado. Era la consecuencia de años de silencio transformados en voz. Pero convertirse en una voz rebelde también tenía un precio. Una mujer que no se deja moldear puede ser admirada, pero también incomoda. Puede ser aplaudida, pero también malinterpretada. Mari Trini no encajaba del todo en la imagen dócil que muchos esperaban de una cantante femenina. Tampoco parecía interesada en vender una felicidad simple. Su música traía sombras, preguntas, orgullo, memoria. Y eso la hacía poderosa, pero también más difícil de clasificar. En medio de ese camino, el amor por cantar seguía siendo su punto de apoyo. La misma fuerza que la había acompañado en la habitación de la infancia, la sostenía ahora frente al público. La guitarra, la palabra y la voz seguían siendo su manera de mantenerse en pie. Ya no cantaba solo para sobrevivir al encierro. Cantaba para desafiar una época. Cantaba para afirmar que una mujer podía ser vulnerable sin ser débil, sensible sin ser sumisa, herida sin estar vencida. Así nació la imagen de Mari Trini como una de las grandes voces rebeldes de España. No porque su vida hubiera sido fácil, sino precisamente porque no lo fue. Su rebeldía venía de haber conocido el límite y de no haber aceptado quedarse dentro de él. Venía de una niña enferma que encontró en la música una forma de levantarse. Venía de una mujer que, después de luchar contra su propio destino, supo cantar para todas aquellas que también necesitaban romper el suyo. Y cuando su voz empezó a ocupar un lugar en la memoria del país, quedó claro que Mari Trini no había vencido solo a una enfermedad. Había vencido a algo más grande. La idea de que una vida marcada por el dolor debía terminar en silencio. Ella eligió otra respuesta. Eligió cantar. Y al hacerlo, convirtió su herida en bandera. La libertad que Mari Trini cantaba no era una palabra cómoda. No era una idea bonita puesta en una canción para sonar moderna. En su vida, la libertad tenía un precio. Lo había aprendido desde niña, cuando la enfermedad le enseñó que incluso respirar sin miedo podía convertirse en una conquista. Y lo volvió a aprender cuando el éxito llegó. Porque la fama no siempre abre puertas. A veces también construye nuevas jaulas. Cuando una artista empieza a ser reconocida, el público cree que todo se vuelve más fácil. Hay escenarios, discos, entrevistas, aplausos, nombres impresos en carteles. Pero detrás de esa imagen, existe otra batalla. La industria quiere una figura clara, vendible, fácil de explicar.
La prensa quiere una historia sencilla. El público quiere certezas. Y Mary Trini no era una mujer sencilla de encerrar en una sola imagen. Había demasiada vida interior en ella, demasiada memoria, demasiada herida convertida en carácter. Su voz había nacido de la soledad. Pero ahora esa voz debía enfrentarse al ruido. El ruido de las expectativas, de las opiniones, de los juicios sobre una mujer que no parecía dispuesta a obedecer el papel tradicional de la cantante complaciente. Mary Trini podía emocionar, pero no parecía creada para sonreír siempre. Podía hablar de amor, pero no desde la dependencia. Podía mostrarse vulnerable, pero nunca como alguien derrotado. Esa mezcla la hacía poderosa, pero también difícil para una época que muchas veces prefería mujeres más fáciles de clasificar. El precio de ser libre fue, en parte, la incomprensión. Una mujer que decide no explicarlo todo corre el riesgo de ser convertida en misterio. Una mujer que protege su vida privada puede ser acusada de distancia. Una mujer que no se deja manejar puede ser vista como complicada. Mary Trini tuvo que convivir con esa tensión, ser admirada por su fuerza y, al mismo tiempo, pagar por no entregarse por completo a la mirada ajena. Pero esa reserva no era pura frialdad, era defensa. Quien ha pasado años sintiendo que su cuerpo no le pertenece del todo, aprende a proteger lo poco que puede controlar. Mary Trini había conocido desde niña una forma brutal de pérdida de control. La enfermedad decidía sus días, sus movimientos, sus límites. Por eso, cuando llegó al mundo artístico, necesitaba conservar un espacio propio. Sus canciones podían llegar al público, pero su alma no tenía por qué ser exhibida como una mercancía. Ese fue otro combate contra el destino. Primero luchó contra un cuerpo que la encerraba. Después tuvo que luchar contra un sistema que quería definirla. La enfermedad había intentado reducirla a fragilidad. La sociedad podía intentar reducirla a una imagen de mujer aceptable. La industria podía intentar reducirla a una fórmula. Mary Trini respondió a todo eso con la misma herramienta que la había salvado desde niña. La canción. Cantar seguía siendo su punto de apoyo. En el escenario, ante el micrófono. Volvía a encontrar ese lugar donde nadie podía decidir completamente por ella. La voz era su territorio. Allí podía ser dura y tierna, orgullosa y herida, melancólica y firme. Allí podía contar sin entregar todo. Allí podía transformar lo íntimo en algo universal. El público quizá no conocía todos sus dolores, pero podía sentirlos convertidos en música. Sin embargo, sostener esa libertad cansa. Ser fiel a una misma exige una vigilancia constante. Hay que decir no. Hay que resistir cambios que otros proponen para hacerte más cómoda. Hay que aceptar que no todos van a entenderte. Hay que soportar temporadas de silencio, críticas, distancia, soledad. Y en Mary Trini, esa carga se sumaba a una historia personal ya marcada por el esfuerzo. Su vida no era la de una mujer que había llegado al éxito por un camino recto. Era la de alguien que venía de pelear desde muy temprano por el derecho a levantarse. Por eso su figura tenía una fuerza especial. No era solo una artista de canciones intensas. Era una mujer que parecía llevar dentro una batalla continua entre el deseo de ser escuchada y la necesidad de no ser devorada por el mundo. Quería cantar, pero no quería ser poseída por la fama. Quería llegar al público, pero no quería perderse a sí misma. Quería hablar de libertad, pero sabía que la libertad verdadera obliga a caminar muchas veces en soledad. En esa soledad volvió a aparecer la niña enferma, no como una sombra débil, sino como una raíz. Aquella niña que había aprendido a sobrevivir en una habitación seguía dentro de la artista adulta, recordándole que el silencio también podía ser fuerza, que la espera podía transformarse en paciencia, que la fragilidad podía convertirse en una forma secreta de resistencia. Mary Trini no necesitaba fingir una dureza vacía. Su dureza venía de haber sido vulnerable y seguir en pie. El precio de ser libre fue no pertenecer del todo a ningún molde.
demasiado profunda para ser tratada como una cantante ligera, demasiado independiente para ser convertida en símbolo dócil, demasiado reservada para alimentar siempre la curiosidad pública, demasiado verdadera para fingir una felicidad simple. Esa fue su grandeza, pero también su carga. Y aún así, siguió. Siguió cantando desde ese lugar donde la herida no se escondía, sino que se transformaba. Siguió defendiendo con su voz la dignidad de quien no acepta ser definido por otros. Siguió demostrando que la libertad no es ausencia de dolor, sino la decisión de no permitir que el dolor escriba toda la historia. Maritrini había vencido una primera condena cuando salió de la cama de su infancia, pero el destino no dejó de ponerle pruebas. Cambió de rostro, a veces se llamó enfermedad, a veces industria, a veces juicio social, a veces soledad. Ella respondió con canciones, y en cada una de ellas dejó la marca de una mujer que sabía perfectamente que ser libre podía doler, pero también sabía que vivir sin libertad dolía mucho más. El destino parecía tener una manera cruel de regresar siempre al mismo punto. Maritrini había pasado la infancia luchando contra una enfermedad que quiso reducir su mundo a una habitación. Después, cuando logró levantarse, cantar, viajar y convertirse en una voz reconocida, tuvo que enfrentarse a otras formas de límite: la industria, la mirada social, la soledad, la incomprensión. Pero con los años, el cuerpo volvió a aparecer como un adversario silencioso. No fue un golpe repentino dentro de una vida tranquila. Fue más bien una sombra que fue creciendo poco a poco. La artista que había cantado con tanta firmeza sobre la libertad empezó a vivir una etapa más reservada, más apartada del centro del foco. La música seguía siendo parte de ella, pero el mundo alrededor había cambiado. Las nuevas generaciones escuchaban otras voces, la industria giraba en otra dirección, y aquella mujer que había sido una presencia tan intensa comenzó a ser recordada por algunos como si perteneciera a otro tiempo. Pero Maritrini no era una figura del pasado. Era una mujer viva, con una historia todavía abierta, enfrentándose de nuevo a los límites que la vida le ponía delante. La salud, que ya había marcado su infancia, volvió a reclamar protagonismo. Y ese regreso tenía un peso simbólico enorme. La niña que había aprendido a resistir desde la cama volvía a encontrarse, muchos años después, con la fragilidad del cuerpo. La diferencia era que ahora no era una niña indefensa mirando el mundo desde una ventana. Ahora era Maritrini. Había escrito canciones, había subido a escenarios, había dado voz a mujeres que no querían ser moldeadas, había convertido el dolor en arte. Había demostrado que una vida marcada por la enfermedad no tenía por qué terminar en silencio. Esa era su gran victoria, incluso antes del final. Sin embargo, ninguna victoria borra completamente el cansancio. El paso del tiempo fue haciendo que su presencia pública se volviera más discreta. Ya no necesitaba demostrarlo todo. Tal vez tampoco podía. El cuerpo imponía de nuevo sus pausas, sus advertencias, sus límites. Y para alguien que había construido su identidad alrededor de la voz, la retirada tenía algo de doloroso. No porque dejara de ser artista, sino porque el mundo del espectáculo rara vez sabe acompañar con justicia a quienes ya no ocupan el centro de la escena. Ahí apareció otra forma de lucha, la lucha contra el olvido. Maritrini no solo peleaba contra la enfermedad o el deterioro físico, también peleaba contra esa tendencia cruel de la memoria pública a apartar a quienes ya no producen titulares constantes. Una artista puede haber abierto caminos, puede haber sido valiente, puede haber dejado canciones profundas, y aún así verse rodeada de silencio cuando cambia la moda. Para una mujer como ella, ese silencio debía de tener un eco especial. Ya conocía el silencio desde niña, pero ahora era distinto. Era el silencio de un país que a veces recuerda tarde a sus propias voces. Aún así, su historia no se apagó. Sus canciones seguían ahí. Yo no soy esa. Seguía diciendo algo que no envejecía.
Sus letras seguían guardando la fuerza de una mujer que no quiso vivir bajo la forma que otros habían elegido para ella. La voz de Mary Trini seguía viajando incluso cuando su cuerpo se cansaba. Y eso es lo que hace que esta etapa final tenga tanta fuerza. La enfermedad podía volver a tocar la puerta, pero ya no podía encerrar todo lo que ella había creado. La música continuó siendo su punto de apoyo, aunque de otra manera. Ya no era solamente la guitarra de la niña que buscaba escapar de una habitación. Ahora era un legado, una prueba de que su paso por el mundo había dejado huella. Cada canción conservaba una parte de su resistencia. Cada verso parecía confirmar que el dolor, cuando encuentra una voz verdadera, puede sobrevivir al cuerpo que lo cantó. En sus últimos años, Mary Trini volvió a demostrar una forma silenciosa de dignidad. No necesitó grandes gestos para seguir siendo la misma. La fuerza que la había acompañado desde la infancia no siempre se expresó en declaraciones o apariciones públicas. A veces la fuerza consiste simplemente en resistir sin convertir el sufrimiento en espectáculo. A veces consiste en proteger la propia intimidad cuando el mundo exige explicaciones. A veces consiste en aceptar que el cuerpo se debilita, pero sin permitir que esa debilidad borre la vida entera. El destino volvió a desafiarla. Sí. Pero esta vez Mary Trini ya había dejado una respuesta imposible de borrar. La niña enferma había salido de la habitación. La joven había encontrado la guitarra. La mujer había cantado contra los moldes de su época. La artista había convertido su dolor en una voz rebelde. Y aunque el cuerpo volviera a poner límites, ya era demasiado tarde para que la enfermedad ganara la historia completa. Porque Mary Trini no fue solo alguien que sufrió. Fue alguien que hizo algo con ese sufrimiento. Lo trabajó, lo convirtió en palabra, lo levantó sobre un escenario y lo entregó en forma de canción. Por eso, cuando la vida volvió a ponerla a prueba, su mayor defensa ya estaba hecha. Una obra que seguía respirando por ella. El cuerpo podía cansarse. La presencia pública podía disminuir. El silencio podía rodearla otra vez. Pero su voz ya había cruzado la puerta que la enfermedad intentó cerrar desde la infancia. Y esa voz, nacida de una niña marcada por el dolor, estaba preparada para entrar en la memoria mucho antes de que llegara el último adiós. El final de Mary Trini no puede entenderse solo como el cierre de una vida marcada por la enfermedad. Sería injusto reducir su historia a los años de dolor, a los silencios, a las ausencias o a la fragilidad de un cuerpo que volvió a ponerla a prueba más de una vez. Su historia fue mucho más que eso. Fue la historia de una niña a la que el destino intentó encerrar demasiado pronto, y de una mujer que encontró en la música la manera de abrir todas las puertas que la vida quiso cerrarle. Mary Trini había conocido el encierro antes de conocer la fama. Había conocido la cama antes que el escenario. Había aprendido a escuchar el silencio antes de escuchar los aplausos. Por eso, cuando su voz llegó al público, no sonaba vacía. No era una voz fabricada para agradar durante una temporada. Era una voz nacida de una lucha larga, íntima, difícil de explicar desde fuera. Cada canción llevaba dentro algo de aquella niña que había tenido que mirar el mundo desde una habitación y decidir, sin grandes discursos, que no iba a rendirse. Esa es la clave de su legado. Mary Trini no venció al destino porque la vida dejara de golpearla. Lo venció porque nunca permitió que esos golpes escribieran toda su historia. La enfermedad le quitó parte de la infancia, pero no le quitó la imaginación. Le impuso límites al cuerpo, pero no pudo limitar su voz. La obligó a vivir años de espera, pero no consiguió apagar su deseo de cantar. Y cuando el mundo exterior también quiso imponerle otros límites, los límites de una época, de una industria, de una imagen femenina aceptable, ella volvió a responder de la misma manera, con música. Por eso su figura sigue siendo más grande que una lista de canciones. Mary Trini representó a una mujer que no aceptaba ser definida desde fuera. Una artista que podía hablar de amor sin perder dignidad. Que podía mostrar dolor sin pedir compasión. Que podía ser sensible sin ser sumisa. Que podía ser reservada sin desaparecer. Su rebeldía no necesitó ruido.
Estaba en la forma de sostener una frase, en la manera de cantar una herida, en la decisión de no convertirse en un personaje cómodo para los demás. La niña enferma de la infancia nunca desapareció del todo. Pero tampoco fue una condena, fue la raíz secreta de su fuerza. En lugar de ocultar esa fragilidad, Maritrini la transformó, la convirtió en mirada, en profundidad, en canciones que parecían hablar desde un lugar donde el dolor ya había sido atravesado. Esa es la razón por la que su voz podía tocar a tantas personas. No fingía una felicidad simple. Cantaba desde una verdad que muchos reconocían, aunque no siempre supieran nombrarla. Y al final, cuando su presencia pública se volvió más discreta y el cuerpo volvió a recordarle sus límites, Maritrini ya había dejado una respuesta imposible de borrar. La enfermedad podía regresar. El silencio podía rodearla. El olvido podía intentar cubrir su nombre. Pero sus canciones seguían ahí, como pequeñas luces encendidas. Cada vez que alguien volvía a escuchar su voz, la historia empezaba otra vez. La niña en la habitación, la guitarra entre las manos, la mujer que se levanta, la artista que canta para no dejarse vencer. Su legado no está solo en haber sido una cantautora importante. Está en haber demostrado que una vida rota en el comienzo todavía puede convertirse en una obra poderosa. Está en haber mostrado que la fragilidad no impide la rebeldía. Está en haber cantado para quienes alguna vez se sintieron encerrados por una enfermedad, por una época, por una familia, por una mirada ajena o por un destino que parecía demasiado estrecho. Maritrini no fue únicamente la voz rebelde de España. Fue la prueba de que una niña marcada por el dolor podía construir una identidad más fuerte que su propia herida. Fue la mujer que hizo de la guitarra un refugio, de la palabra una defensa y de la canción una forma de libertad. Su vida no fue fácil, pero precisamente por eso su historia conmueve, porque no habla de una victoria perfecta, sino de una lucha constante. El destino quiso empezar su historia con enfermedad. Ella la continuó con música. El destino quiso encerrarla en una habitación. Ella terminó entrando en la memoria de un país. El destino quiso hacerla frágil. Ella convirtió esa fragilidad en una voz que todavía resiste. Y quizá ahí está la verdadera victoria de Maritrini. No en haber escapado por completo del dolor, sino en haberlo transformado hasta hacerlo cantar. La niña enferma no fue derrotada por el silencio. Creció, escribió, amó la música, se enfrentó a su tiempo y dejó una huella que todavía pregunta al oyente si alguna vez tuvo el valor de decir, como ella, que nadie tiene derecho a decidir nuestro destino. ¿Crees que Maritrini fue una artista adelantada a su tiempo? ¿O una mujer que tuvo que luchar demasiado para ser entendida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like al video y suscríbete para seguir descubriendo la verdad detrás de las grandes leyendas.